Bien, cuando hablamos nosotros de enfermedad de reflujo gastroesofágica, estamos hablando de aquella condición que se desarrolla pues cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas molestos y o complicaciones. Eso de acuerdo al Consenso de Montreal. Y en el Consenso Latinoamericano nos refiere como una enfermedad recurrente y se relaciona con el flujo retrógrado del contenido gástrico, que puede o no tener contenido duodenal hacia el esófago. Y los síntomas pues van a alterar la calidad de vida del paciente y puede presentarse con o sin esofagitis. Es decir, que una enfermedad de reflujo gastroesofágica puede ser no erosiva cuando endoscópicamente no encuentro ninguna lesión y erosiva cuando endoscópicamente encuentro yo inflamación, ¿no? O erosiones. Entonces, cuando tratamos de explicar el por qué esta enfermedad de reflujo, vemos que acá hay dos factores importantes. Los protectores del esófago, que tiene que ver con la barrera antirreflujo, con la resistencia tisular, y los factores agresivos es el estómago, como es la acidez gástrica, dependiendo del volumen y contenido duodenal. Entonces, así como en el estómago tenemos factores agresivos y defensivos, acá también es lo mismo. Y el mecanismo primario antirreflujo viene a ser el esfínter esofágico inferior. Ese es uno de los prioritarios. Hay algunos mecanismos también que contribuyen a este reflujo. Los mecanismos mayores, como es que haya disfunciones en ese esfínter esofágico inferior, que haya relajaciones transitorias, hipotonía, las famosas hernias hiatales, ¿no? Una pérdida del componente diafragmático crural también en ese esfínter esofágico inferior. Los contribuyentes nos pueden hablar de un retraso del vaciamiento gástrico, aquellos pacientes que tienen lo que se llama digestión lenta, o en el síndrome de Sjögren, por ejemplo, donde hay una disminución del flujo de saliva, o si hay algún trastorno en la resistencia de la mucosa esofágica. Recordemos nosotros que no solamente vamos a tener estos factores, sino también van a haber algunos medicamentos que pueden contribuir para esta enfermedad de reflujo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a disminuir la presión en el esfínter esofágico inferior. ¿Y cuáles son los que tenemos que tener en cuenta? Los agonistas beta-adrenérgicos, los antagonistas alfa-adrenérgicos, los anticolinérgicos, los bloqueadores de canal de calcio, estrógenos, narcóticos, progesterona, teofilina, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos. Esto es importante que tengamos en cuenta porque a veces estamos tratando a nuestro paciente con enfermedad de reflujo con toda la medicación adecuada y nos olvidamos de que puedan estar tomando esta medicación, ¿no? Entonces, tenemos nosotros pacientes asmáticos que nos refieren por problemas de reflujo por el uso crónico de las teofilinas. Y no solamente vamos a tener que tener en cuenta los medicamentos, sino también los alimentos. Las grasas, el chocolate, el alcohol, las mentas, el tabaco, contribuyen a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, produciendo mayor reflujo. Entonces, si hablamos nosotros un poco de epidemiología, vemos que esto es frecuente en diferentes partes del mundo, ¿no? En los sitios donde hay mayor ingesta de verduras, como en Asia, esa prevalencia es baja. Clínicamente, yo me voy a dar, me voy a dar cuenta de que mi paciente tiene esta enfermedad de reflujo si presenta alguno de los síntomas que vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, entre los síndromes esofágicos tenemos lo más común que es la pirosis. ¿Y qué cosa es la pirosis analítica?
¿A qué le llamamos pirosis? Es el que ahora está funcionando en terapia del dolor, ¿no? Buenas tardes. Sí, ¿a qué le llamamos pirosis? Es cuando el ácido del estómago regresa hacia el esófago. Pero, ¿cómo es el síntoma? A ver, Arias levantó la mano. Doctora, ¿podría ser el ardor que se produce retroesternal? Claro, hagamos la diferencia del ardor epigástrico, que es lo que se llama la epigastralgia, con este ardor retroesternal que puede o no irradiarse también hacia cuello, ¿no? Entonces eso es a tener en cuenta. Y muchas veces se asocia con regurgitación y los pacientes nos dicen, siento como que algo ácido me regresa a la boca. El dolor torácico o reflujo gastroesofágico es una de las molestias más comunes en dolores no cardiogénicos. Entonces, a tener en cuenta también. ¿Y qué sucede ya cuando tenemos esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o el adenocarcinoma, ¿no? Eso significa que ya esta enfermedad de reflujo pues ha presentado complicaciones como las que estamos mencionando. Entre los síntomas extradigestivos o extraesofágicos nos refieren, por ejemplo, pacientes de otorrinolaringología o de neumo, con tos crónica que no mejora, con laringitis que no mejora, con asma, y hasta los odontólogos, aquellos pacientes con erosiones genitales, ¿no? Y se lo relaciona con la enfermedad de reflujo. Entonces son pacientes que no mejoran el tratamiento convencional de estas molestias y indagando un poco más en el antecedente vemos que puede también tener de fondo una enfermedad de reflujo, que tratando esa enfermedad de reflujo pues mejoran los otros síntomas. También se propone que las faringitis, la sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media pueden ser también causas de los mismos. Igualmente, recibimos nosotros muchas interconsultas de estas especialidades para descartar enfermedad de reflujo en estos pacientes. Entonces, aparte de la clínica que mencionamos, importante, pirosis, regurgitación, ¿no? Vamos a ver nosotros que endoscópicamente tenemos una clasificación mediante endoscopía digestiva alta que se llama Los Ángeles, ¿no? La clasificación de Los Ángeles. ¿Y qué significa? Que en estos pacientes con estos síntomas yo hago una endoscopía y voy a encontrar como vemos acá en las imágenes, una o más lesiones, pero son menos de 5 milímetros y no ocupan más de 2 pliegues. Ese es el grado A. En el grado B vemos esas erosiones que pueden medir más de 5 milímetros, pero igual no ocupan más de 2 pliegues. En el C, hasta el 75% de la circunferencia va a estar tomado y en el grado D más del 75%. Generalmente lo que más vemos nosotros en endoscopía es el A y a veces el B, en orden de frecuencia, ¿no? El C y el D es muy raro, pero también lo vemos. Y la endoscopía digestiva me va a servir pues para hacer mi diagnóstico diferencial, si es que las molestias que tiene mi paciente no es porque tiene una úlcera en el esófago o porque no tiene un cáncer o de repente solamente enfermedad de reflujo. Y la pH-metría, que es ambulatoria por 24 horas, me va a servir para aquellos casos que no me responden bien a los inhibidores de bomba y tiene una endoscopía negativa, o sea, no hay esofagitis. Para aquellas enfermedades de reflujo donde no hay erosiones y tampoco hay una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Y para las manifestaciones atípicas de enfermedad de reflujo. Esto sobre todo, para todo lo que hemos mencionado, esas faringitis crónica, laringitis, ¿no? Problemas respiratorios o de otorrino o un dolor torácico que no tengo la seguridad que pueda ser por enfermedad de reflujo o no, me va a servir esta pH-metría. Y también
esta pHmetría se puede hacer para aquellos pacientes que fueron ya operados con una cirugía antirreflujo y pueden volver a presentar otra vez los síntomas, ¿no? ¿Una radiografía de esófago contrastada me servirá? Realmente, en los casos leves, por ejemplo, un A o un B, no les son de mucha ayuda, pero sí de repente en los casos avanzados donde mi endoscopio no pueda ingresar, haya dificultad para ver qué hay detrás de esas lesiones, entonces sí me puede ser de ayuda. La manometría esofágica no es considerada una prueba pues diagnóstica para reflujo, pero sí para aquellos pacientes en los cuales van a ser sometidos a una van a ser sometidos a una fundoplicatura y como un estudio preoperatorio para descartar que haya algún trastorno primario motor asociado a sus molestias. Entonces, para eso sí me serviría una manometría, pero no para diagnosticar pues, una enfermedad de reflujo. Y bien, ¿qué es lo que voy a hacer con mi paciente? Tengo que tener en cuenta estos tres puntos importantes. En cuanto a la dieta, a las medidas generales y al tratamiento farmacológico, la dieta me va a hacer que evite comer todos los alimentos que hemos mencionado que relajan ese esfínter esofágico, los cítricos, las mentas, el chocolate, las grasas, la Coca-Cola, el tabaco, el licor, ¿no? Que tenga una dieta más bien rica en proteínas, pero pobre en carbohidratos, que no coma y se acueste con el estómago lleno, tiene que esperar de 2 a 3 horas. Recuerden ustedes mucho que cuando uno antes de la pandemia, uno estudiaba, trabajaba, iba todo el día, llegabas a la casa y te esperaban pues con tu almuerzo, con tu lonche, con tu cena, todo, ¿no? Y con el estómago lleno ya a la cama. También se hicieron trabajos que se vio que estos pacientes que bajaban de peso mejoraba también su enfermedad de reflujo y si volvían a tener ganancia de peso, volvían a presentar la misma sintomatología. Las medidas generales, ¿a qué se refieren? A que puede poner debajo de las patas de la cabecera de la cama unos tacos de madera o ladrillos que sean más o menos de 10 centímetros para elevar esa cabecera y que el paciente evite el reflujo nocturno. También evitar, por ejemplo, los jeans apretados, las fajas. Es mejor usar las prendas amplias, no estreñirse porque al pujar, hacer esfuerzo aumenta la presión intraabdominal o cargar pesos tampoco, ¿no? Eso aumenta también la presión intraabdominal, aumenta el reflujo. Ya hemos mencionado también qué fármacos debemos de tener en cuenta para que disminuya la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Qué fármacos fueron, Joaquín? Que mencionamos. Sí, me acuerdo de la teofilina, por ejemplo, ¿no? Y otros barbitúricos, benzodiazepinas también algunos, entre otros, ¿no? También corticoides, un tipo, ¿no? Los bloqueadores de canal de calcio, los estrógenos. Entonces sí, a tener en cuenta todo eso. Evitar el estrés y también que si tienen el hábito del alcohol y el tabaco, pues eliminarlo, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, le doy ranitidinas. Realmente eso no sirve solamente para dosis de mantenimiento, no se ve que sea muy efectivo para controlar esta enfermedad. Le doy antiácido, le doy alginato, supralfato, sí, le bajan los síntomas, pero no es el tratamiento 100% que le va a ayudar. El gol estándar en estos casos es el inhibidor de bomba de protones, ¿no? Y sabemos nosotros que tenemos muchos en el mercado. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dexolansoprazol, lo último, ¿no? Para mayor control de la acidez, sí nos ayuda.
y la dosis y el tiempo lo damos de acuerdo a la severidad y puede ser de 4 a 8 semanas y luego una terapia de mantenimiento. Entonces nos dice que el esomeprazol tiene mayores efectos, es más efectivo que los demás inhibidores de bomba, pero claro, esos trabajos lo están haciendo los laboratorios que lo tienen. Entonces, igual hay que tener pues cuidado con eso. Al final, el paciente puede ir a una cirugía antirreflujo. ¿En qué casos? Este tratamiento quirúrgico para aquellos que responden de manera favorable a estos inhibidores de bomba, pero lo precisan de forma muy continuada por muchos años. Entonces, estos son candidatos pues para una cirugía antirreflujo. O pacientes que tengan regurgitación nocturna como síntoma predominante, que se produzca, que se despiertan, como que se ahogan, son síntomas muy intensos también, o aquellos que tengan pues como causa de esta enfermedad las hernias hiatales o paraesofágicas que sean grandes y contribuyan a esto, ¿no? Las complicaciones que vamos a ver en esta enfermedad de reflujo, pues tenemos a las estenosis. ¿Y por qué se producen las estenosis? Porque se han producido lesiones ulcerosas que al cicatrizar han disminuido la luz y ha hecho que el paciente comience a tener disfagia, y que se va haciendo progresiva, ¿no? O también, en estos casos, ¿qué voy a hacer acá? Por ejemplo, dilataciones, ¿no? Puedo hacer mis dilataciones esofágicas. Las úlceras también se pueden presentar, puede haber perforación en casos muy raros, produciendo mediastinitis, y no produce pues odinofagia, dolor retroesternal intenso. Y la hemorragia, también en casos de esofagitis muy severas, y muy pocas veces es que se va a ir a una cirugía de emergencia, por esto generalmente se autolimita. ¿Ah? Entonces, lo más temido es que tengamos el esófago de Barrett. Entonces es cuando el epitelio poliestratificado plano, que reviste el esófago, va a ser sustituido por el tipo cilíndrico metaplásico. Pero, ¿cómo es que yo voy a diagnosticar? La biopsia es la mejor forma. Y tenemos que tener en cuenta porque hay hasta 40 veces mayor riesgo de desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Justamente ahora en la consulta viene una joven de 30 años con pirosis, regurgitación, con una endoscopía donde había una esofagitis, Los Ángeles A, pero en la biopsia ha salido cambios de tipo esófago de Barrett. Entonces, 30 años hay que hacerle seguimiento, manejo, tratamiento, control. Y endoscópicamente, por ejemplo, yo veo mi línea Z debería ser regular, pero acá vemos cómo esta mucosa de color asalmonada va como en lengüetas hacia el esófago, ¿no? Puede ser en islas o puede ser así como en lengüetas. Y ahí tomo mis biopsias y el patólogo es que me va a definir si es o no un esófago de Barrett. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, chicos. Doctora, una consulta. Sí. El esófago de Barrett también, bueno, tengo entendido que se forma por grados, ¿no? La metaplasia, la displasia, para llegar al adenocarcinoma. De acuerdo a eso, ¿se actúa también distintamente? Mencionó que se tenía que vigilar, pero... Claro, es que hay que, como tú dices, el esófago de Barrett es toda una clase aparte, que eso deberíamos de verlos también en lo que son las prácticas con más profundidad, porque hay tipos, hay formas de presentación, y de acuerdo a eso también el seguimiento, ¿no?
y va a hacer va a necesitar de repente una cirugía o hay otros métodos también endoscópicos que puedan ayudar para este esófago de Barrett. Como tú dices, dependiendo si hay displasia, si no solamente hay metaplasia, sino y hay displasia, de qué grado es, etcétera, ¿no? Entonces sí, el esófago de Barrett amerita que lo revisen más intensamente en su práctica. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya, tendríamos que hacer una clase solo de esófago de Barrett, ¿no? Pero lo más importante es reconocer la presencia de los mismos y tomar las biopsias. Si no lo reconocemos, vamos a encontrar ya después, pues, lo que vamos a ver más adelante, que es un cáncer de esófago. Ahora vemos nosotros que este cáncer de esófago tenemos que en algunos sitios tiene proporciones endémicas, ¿no? Sobre todo en África, en Asia, y se ha visto que también hasta en Estados Unidos esta incidencia está aumentando. Y en algunas zonas, como el noreste de China, en una zona Xinjiang, se ha visto que este carcinoma epidermoide son áreas de mucho riesgo. En Estados Unidos, en Europa, también hay aumento de la incidencia del adenocarcinoma de esófago. Si nosotros hablamos de neoplasias malignas del esófago, tenemos las epiteliales y las no epiteliales. Las epiteliales tenemos la de tipo epidermoide, el adenocarcinoma, carcinoma quístico y el carcinoma mucoepidermoide, siendo los dos primeros más frecuentes, ¿no? Los que hacen más del 95% de tipos de cáncer de esófago. Entre los no epiteliales, el leiomyosarcoma, el sarcoma de Kaposi, el carcinoma celular en avena, el linfoma. ¿Qué sucede cuando hablamos del carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide? Estamos hablando de una neoplasia común en el esófago, tiene un mal pronóstico porque ya se da el diagnóstico en estadios avanzados. Un porcentaje vive a los 5 años, hasta los 5 años, y hay, de acuerdo a la localización, a las zonas, hay variaciones, ¿no? Sobre todo, como les decía, en China, esta incidencia pues, es mayor. ¿Y con qué se relaciona? Se relaciona con los factores medioambientales, hay poca evidencia de que haya una predisposición genética, pero sí se lo asocia con el exceso de ingesta de alcohol, de tabaco, con grupos económicos bajos y en aquellos en los cuales su dieta sea muy baja en vegetales y en frutas, o que tengan la costumbre de ingerir los alimentos muy calientes. Esto de acá, todo esto es importante recordar. Pero no solamente van a ser esos factores predisponentes, sino también algunas enfermedades, algunas condiciones premalignas con que se lo asocia. La tilosis, que es la hiperkeratosis de palmas y plantas con leucoplasia oral, como vemos en la imagen, la calasia, estenosis, sobre todo cáustica, carcinoma escamoso de cabeza y cuello, y exposición a radiaciones, el estrus celíaco, el síndrome de Plummer-Vinson, que se asocia con anemia y con una membrana a nivel de el esófago superior, ¿no? Con divertículos esofágicos. Entonces, cuando yo encuentro estas patologías también, voy haciendo seguimiento porque se relaciona con esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que voy a presentar? Si son estadios tempranos, puede ser asintomático, ¿no? Un disconfort retroesternal al comer,
tiene una disfagia intermitente, una sensación de cuerpo extraño. En los casos que hay odinofagia es porque ya la lesión pues, es más grave. Si hay un crecimiento tumoral, la disfagia progresiva va a ser lo que es a los alimentos sólidos y luego a los líquidos también, ¿ya? Y todo paciente que tiene más de 45 años y tiene disfagia, consideremos como un NE. El tratamiento, el manejo, va a depender mucho del estadiaje. ¿Qué es lo que mi paciente en el momento del diagnóstico, en qué etapa va a estar? Y para eso tengo que ver si es que hay metástasis, si es que hay invasión ganglionar, si hay invasión a órganos cercanos mediante una tomografía, ultrasonografía, el escan óseo, endosonografía, broncoscopía. ¿Ya? Entonces, estos apoyos diagnósticos que mencionamos acá son los que me van a hacer de ayuda para tener más claridad, ¿no? La radiología, una radiografía contrastada de esófago, me va a ayudar, pero ya más en los casos más avanzados. Y podemos ver como alteraciones en la mucosa, como una apariencia granular, o en los casos avanzados de tipo polipoide, ulcerativo, infiltrativo, la famosa apariencia de mordida de manzana, ¿no? Acá, este es un esófago normal. Acá ya hay una disminución de la luz, a diferencia de la calasia, acá es algo más irregular. Y está en el tercio medio, la calasia está en la parte inferior. Ya, acá está la famosa mordida de manzana. Igual acá. No, acá hay ya casi como un desfiladero nada más, el esófago ya está. Este es un carcinoma epidermoide. Generalmente recuerden que este carcinoma epidermoide lo encontramos en el tercio medio del esófago, ¿no? Igual, una radiografía de esófago contrastada nos va a ayudar cuando de repente mi equipo, mi endoscopio, no me permita pasar por la estenosis que hay. La endoscopía y la biopsia definitivamente es el método de elección, porque no solamente me va a permitir localizar el tumor, sino también tomar las biopsias, hacer mis diagnósticos diferenciales, buscar lesiones sincrónicas en las cuerdas vocales, ceñir para dirigir la biopsia en la zona sospechosa y también hacer un cepillado si es que es necesario. Y endoscópicamente, si veo una lesión así, que ya está obstruyendo la luz, que es viable, que ya no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Lo mismo acá también, ese tipo de lesión. La tomografía es útil, pero no es infalible. Sí, y me va a permitir ver si hay invasión de la aorta, compromiso traqueobronquial, ¿no? Si hay compromiso ganglionar. Si yo lo asocio a una tomografía con una ecoendoscopía, me va a dar mejores resultados para buscar las lesiones más pequeñas, ¿no? Entonces, tomográficamente sí me ayuda, va a ser igual que una resonancia, pero la endosonografía me va a permitir no solamente ver la estructura de la pared esofágica, sino las 5 capas
para ver la profundidad de la lesión, la invasión tumoral, si hay nódulos linfáticos. Y con la tomografía, pues me va a permitir hacer un mejor diagnóstico. Esta es la ecoendoscopía. Vemos nosotros la luz del esófago y ver la profundidad de la lesión. Si está en la mucosa, puede ser una mucosectomía endoscópica. Si está más allá, ya el tratamiento va a tener que ser quirúrgico, ¿no? Y veo así, en la ecoendoscopía me da una imagen con una lesión y en la ecoendoscopía esa lesión me da la profundidad y me permite ver, por ejemplo, en la otra flecha que hay algún cambio ahí también que ¿ya? Entonces permite ver esta lesión que en esta imagen pues no se logra evidenciar, ¿no? Entonces, si vemos nosotros cuál es la historia natural, vemos que estos pacientes no tratados van a morir más del 75%, y a pesar de que es un tumor de rápida progresión, en el momento de la detección, displasia, carcinoma, puede llegar a durar hasta 20 años. Es una enfermedad incurable si ya lo encontramos en estado avanzado. Solo hay que realizar pues un manejo paliativo. Para los que están en estadio temprano, pues se puede hacer la cirugía para la resección del mismo y puede ser solo la cirugía o asociado con radiación, que puede ir también con quimioterapia. Endoscópicamente le podemos ofrecer dilataciones en los casos de estenosis, terapia con láser, electrocoagulación bipolar. Esta inyección de alcohol absoluto ya no se usa porque produce mucha necrosis. Una terapia fotodinámica o poner las prótesis en el esófago para que el paciente pueda alimentarse. En la cirugía, si es que ese es el caso, el paciente después de hacerle todo un estadiaje es operable, ese esófago va a ir a una esófago-gastrectomía, ¿no? Y si se realiza en un paciente muy bien seleccionado, si se hace con un cirujano experto, tiene bajo porcentaje de mortalidad, ¿no? Y puede resultar un excelente como paliativo. Pero la sobrevida también no es a 5 años, está entre el 6 al 25%. La radioterapia sola, en los que no son candidatos a cirugía, tiene un resultado de hasta un 18% en un año y 6% a los 5 años. Se puede hacer braquiterapia, radiación intraluminal para estos pacientes que tienen obstrucción, pero puede provocar úlceras, estenosis o fístulas o perforación. Entonces sí, es un poco complicado estos procedimientos. Puedo usar también terapia combinada, radiación sola, neoayudante preoperatorio solo, radiación ayudante posoperatoria sola, o puedo usarlo con quimioterapia o quimioterapia antes de la cirugía con irradiación, con resección quirúrgica. Estas modalidades de terapia combinada lo va a ver el oncólogo y de acuerdo al estadiado. ¿Y qué sucede con el adenocarcinoma esofágico? La mayoría se desarrolla como una complicación del esófago de Barrett. El inicio en glándulas esofágicas o mucosa gástrica heterotópica es muy raro. Afecta a los blancos después de 40 años y es predominante en el sexo masculino. El esófago de Barrett se desarrolla como una complicación de la enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico, en lo que el epitelio escamoso va a ser reemplazado por el columnar metaplásico, ¿no? Entonces, esta incidencia de Barrett con cáncer está entre 500 a 100.000 casos. Y acá vemos, por ejemplo, a diferencia de la imagen anterior, este Barrett como en islas, ¿no? Acá como en lengüetas.
Entonces voy a tomar mis biopsias de ahí y el patólogo es el que me va a decir si tengo o no esófago de Barrett. En este carcinoma, en este adenocarcinoma, los estadios tempranos también son muy silentes, los síntomas son de reflujo y si no hay biopsias sistemáticas, no voy a encontrar esta lesión. Cuando esta neoplasia crece, ya presenta los mismos síntomas que el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Entonces, la extensión a diafragma, estómago, hígado es más frecuente que el cáncer de células escamosas. Típicamente se puede ver como plano, ulcerado, puede ser polipoide. El compromiso linfático es temprano. Y radiológicamente y endoscópicamente va a ser las mismas imágenes, ¿no?, que en las células escamosas. No voy a ver. Lo que me va a dar el diagnóstico diferencial es la biopsia. Y recordemos que el adenocarcinoma es más una lesión distal, a diferencia del carcinoma epidermoide, que es en el tercio medio, ¿no? Y la apariencia macroscópica es indistinguible entre las células escamosas. Pero sí, miren ustedes esta tablita, que me encanta porque nos resume todo lo que venimos hablando. Los factores de riesgo, en el caso de carcinoma de células escamosas, el tabaco, el alcohol, que sea pobre, la calasia, cáusticos, la tilosis, Blumer-Wilson, cáncer de cabeza y cuello, que tenga un cáncer de mama tratado con radioterapia, ¿no? Y en el adenocarcinoma, el esófago de Barrett tiene 4 cruces, 2 del uso del tabaco, los síntomas de reflujo 3, la obesidad también juega un papel importante y también pacientes con cáncer de mama tratados con radioterapia. Esta tablita, si ustedes lo recuerdan bien, les va a servir hasta para sus exámenes. El tratamiento acá es la cirugía con medidas paliativas, que es la primera modalidad. No es radiosensible, se puede usar radioterapia con quimioterapia, ¿no?, que controla si no va a ir a una cirugía entre un 52 a un 92%. Si hay una cirugía adicional, puede alcanzar hasta un 95%. Y la vida media con o sin cirugía es de 10 a 32 meses. Miren ustedes cómo estos pacientes la mortalidad es alta, ¿no? ¿Cómo yo le puedo ofrecer que se alimente mi paciente con este tipo de cáncer? Tengo una lesión en esófago, como estamos viendo, y puedo ponerle una prótesis, ¿no? Una prótesis expandible. Pongo un tutor para localizar dónde voy a aplicar. Ya viene listo, ¿no? Y estas, allí, ¿no? Estas prótesis pues van a quedar así. Y vienen pues de diversos tamaños, materiales. Cuando se apertura queda así y el paciente puede alimentar. Entonces hay que evitar los factores de riesgo, el alcohol, el tabaco, tener una buena alimentación. Los desnutridos tienen mayor riesgo, que nuestra alimentación tenga más vegetales verdes, ¿no?, y amarillos, que son más ricos en betacaroteno, la vitamina C, que no nos falte, niveles de ciertos oligoelementos como selenio, molibdeno, ¿sí?, muestran una relación inversa en la mortalidad por cáncer de esófago, ¿no? En esas zonas, sobre todo, donde hay una elevada incidencia, y como todos los cánceres, el diagnóstico precoz es el que va a hacer la diferencia. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas?
Sí, doctora. En una de las diapositivas se mencionó que en un paciente, ¿no? con un cáncer adenocarcinoma o epidermoide, ¿no? Si es avanzado ya no va a cirugía, ¿no? Solamente se hace paliativo. ¿Cuáles son las indicaciones para que un paciente vaya a cirugía en este caso? Ya, como todos los cánceres de nivel general del tracto digestivo, el diagnóstico precoz, las lesiones precoces son las que me van a, en mi estadiaje, hago mi estadiaje con mi famoso TNM, ¿no? Para ver si hay toma de ganglios, si hay metástasis, a órganos cercanos. Entonces voy a estadiar a mi paciente y si ya ha tomado pues, órganos vecinos, si hay ganglios comprometidos, si hay metástasis, eso ya lo hace irresecable. Entonces ya perdió el chance de cirugía. Pero si es precoz, si encuentra una lesión que está, por ejemplo, en la mucosa, si no ha tomado ganglios, entonces puede ser tributario de una resección quirúrgica, ¿no? O una esófago-gastrectomía. Todo depende del estadio en el cual encuentre mi paciente. Si es precoz, tiene chance. Si es avanzado, va perdiendo esta posibilidad quirúrgica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, chicos. Entonces ya le paso a su delegada en el transcurso de la noche, la programación de las teorías. ¿No? Para que ustedes para mañana ya tocaría con el doctor Pichilín lo que es gastritis, úlceras. ¿Ok? Mañana también vamos a tener teoría, doctora. Ay, perdón, mañana es sábado. El lunes. Está bien, doctora. Gracias. ¿Ya?